Bueno, vamos a continuar con esta última lección. Vamos a centrarnos ahora en el personaje Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, un importantísimo personaje de la patria que despierta, yo siempre digo, amor y odio. Y bueno, es un personaje realmente importante, inevitable en la historia política, social y en la historia educativa. A favor o en contra, tratando de sacar lo bueno y lo malo, pero Sarmiento, vuelvo a insistir, es un personaje que en la historia de la educación no podemos no considerarlo, no estudiarlo de ninguna manera, ¿no? Es parte de cómo se conformó esta historia argentina. Sí, fue presidente de la nación, pero también su actuación en cuanto a cuestiones políticas educativas fue muy importante. Él nació en 1811, un año después de la Revolución de Mayo. No perteneció a ese grupo de la generación del 37 así como participante directo, pero sí comulgó con muchas de sus ideas. En algunos aspectos comulgaba con las ideas de Alberdi, pero marcando ciertas diferencias, ¿no? Sarmiento es de una familia muy humilde, trabajadora. Él no pudo asistir a... Él asistió a lo que se llamó la Escuela de la Patria. No pudo asistir al Colegio de Ciencias Morales, que eran una línea de colegios donde iban la clase social más alta, que conformaba, por así decirlo, formaba la élite gobernante e intelectual de la época. Como él no pudo participar en esto, él funda con un tío su propia escuela. Sí, es un hombre plenamente de acción, muy práctico, y pertenecía más bien por afinidad política al grupo de los unitarios, cosa que era enemigo acérrimo de Rosas y de Facundo Quiroga. Y tanto es así que dos veces él tuvo que exiliarse a Chile, y en Chile siempre fue muy bien recibido, trabajó en las cuestiones educativas, y en el año 45, como parte del segundo exilio, 1845, él va a ser enviado a un viaje en realidad a Europa, donde va a andar por Inglaterra y también por otros países, y después va a terminar en Estados Unidos, en Massachusetts, en Boston, y ahí va a conocer el sistema americano, norteamericano de educación, y todas las cuestiones del manejo de las tierras. Él va a quedar impactado con el sistema norteamericano de educación, mucho más que con el sistema europeo, y va a encontrar en el sistema norteamericano la respuesta o la concreción de algo que él soñaba o se imaginaba para Argentina y para Chile y para América del Sur. Bueno, él en el año 49 va a escribir una obra que se llama La Educación Popular, que es donde él va a reflejar justamente esta cuestión, este ideal educativo. Y una de las críticas más fuertes, y acá viene la parte por así decirlo, del rechazo a la figura de Sarmiento, es que en esta educación popular él por supuesto va a estar muy en contra, y va a proponer directamente que se extermine a los salvajes, y va a decir, si hay algo que diferencia la colonización del norte con el sur, o sea, estamos hablando de América, es que la colonización del norte lo que hizo fue sacar de circulación, sacar del medio a los salvajes, es decir, a los indígenas, y eso trajo todo un cambio de mentalidad y por supuesto que ayudó a reorganizar el país, por así decirlo, de manera muy diferente. Y es por eso que América del Sur tiene un gran problema, porque América del Sur lo que hizo fue incorporar a los indígenas, o sea, él llamaba a los salvajes, que representarían la barbarie, eh, lo incorporaron, y esto hace que esta mezcla sanguínea que hubo, que es un problema grave, hace que América del Sur y Argentina y Chile nunca pueda avanzar, por así decirlo, eh, y pueda progresar, ¿no es cierto? Y pueda ser
países industriosos, económicamente poderosos. Bueno, a ver, esto él lo refleja en esta obra, en Educación Popular. Después él regresa a Argentina, él vuelve a Argentina sobre todo cuando cae Rosas, y bueno, va a tener otra actuación y después va a terminar siendo encargado de educación ante su presidencia y después va a terminar siendo presidente de la nación. Bueno, él escribe una obra también muy importante que creo que en el 45 por primera vez se va a publicar, que va a ser el Facundo, Civilización y Barbarie, donde él justamente representaba estos dos modelos de sociedad, el modelo social civilizatorio y el modelo, digamos, de la barbarie. Bueno, voy a leer acá algo que dice el texto, dice la civilización, la civilización estaba asociado a la participación de la ciudad, de la ciudadanía, tenía que ver con lo moderno europeo, con el liberalismo, con la razón, con las formas constitucionales, con el cumplimiento de la ley, el comercio y la agricultura. Y la barbarie estaba asociada, se distingue, dice, en el mundo rural, en los latifundios, es parte de la herencia española que él aborrecía, los caudillos, en la figura del Facundo Quiroga, que fue el que prácticamente lo expulsa de San Juan y lo envía provoca que él se tenga que ir a Chile, y sus formas de ejercicio despótico del poder y la ganadería semipastoril. Es decir, la barbarie va a ser signo de atraso. La barbarie va a ser signo de un país que no va a poder crecer nunca. Entonces, por un lado estaba el grupo de los indígenas, los salvajes que él llamaba. Por otro lado estaba el grupo de los caudillos, que estaban muy influenciados por la colonia todavía y por lo hispano, y esa forma despótica de poder, ¿no? Entonces había como dos modelos. Y además, esta obra es una representación de lo que de quien él está en contra absoluto, que es Juan Manuel de Rosas. Entonces, la idea es desterrar todos los indicios de la barbarie para poder crecer económicamente y para poder crecer modernamente. Bueno, yendo a la cuestión educativa, la verdad es que vamos a hablar de la educación popular, porque él va a pensar una educación popularizada, una educación que llegue a todos, pero vamos a explicar ahora qué significa todo, porque ahí está el puntito siempre, ¿no? Para él, la educación es educación para la civilización. Y voy a marcar esta palabra civilización porque en realidad va a marcar a la época. La educación fue asociado siempre como sinónimo o como causa de la civilización, o también como condición. Esto quiere decir, para poder lograr civilización hay que estar alfabetizados y hay que estar lo que llamaríamos educados. Es decir, la forma de acceder a la ciudadanía responsable es por medio de la educación y la alfabetización. Por eso él lo que va a querer es popularizar la propuesta, es decir, todos tienen que formarse, todos tienen que aprender en la escuela, por así decirlo, en la educación, para poder crecer como patria. Ahora, ¿qué hacemos con los que él considera que no son parte de este todo? Él va a dividir entonces a la población en educables y no educables. Los no educables van a ser justamente los indígenas, los gauchos, los que representan la barbaridad, el salvajismo. Entonces él va a decir, la población indígena, la población mestiza, que esta mezcla del indígena, ¿no es cierto?, con los españoles, es decir, son un grupo social culturalmente irrecurable, y lo va a llamar que son no educables. Entonces, cuando él habla de educación para todos, educación popular, es para todos lo que él considera educables, ¿no? Y va a haber un problema grave acá en Latinoamérica porque él dice, acá hay un problema, el atraso
tiene que ver ya con una cuestión sanguínea. Se mezcló acá en América Latina, se mezcló el español con el indígena y eso representa mucho atraso y representa la conformación de una sociedad y una cultura que no lleva al progreso. Entonces hay que eliminar esto prácticamente, ¿no? Bueno, él va a rechazar todo el modelo hispánico, lo va a responsabilizar del atraso, va a tener su modelo educativo en Norteamérica y decía que para cambiar las costumbres, la cultura y el lenguaje, había que cambiar para volverse industriosos, hay que apuntar a un cambio de raíz y este cambio de raíz era el cambio de la cultura, de las costumbres. Bueno, esto trajo sus consecuencias nefastas, que es un poco el exterminio, eh, o podemos decirle en algunos casos si no se exterminó, pero como que se arrinconó al indígena y al gaucho cada vez más lejos de las ciudades. Dio gran importancia al desarrollo de las escuelas de arte y oficio. Hay que aprender cuestiones intelectuales, discernimiento, pero también hay que aprender artes, cosas concretas y oficios. Para eso él va a decir que la educación no pasa solo por la escuela, también se puede llevar adelante desde otros lugares. Propuso una educación racional, una educación científica, propone formación de la moral y las costumbres para poder progresar económicamente, y va a ser el que se va a encargar de pensar en la formación de los profesionales, la educación de los maestros, ¿no? Bueno, en esto él va a, como acá no había, él lo que va a hacer es traer justamente de Boston a 20 maestras que se van a encargar de la formación de los docentes. Hay otra cuestión que también se lo critica mucho, ¿no? Quiso construir un modelo educativo que opere sobre la sociedad, por así decirlo, ¿no? Cambiándola, controlándola, imponiendo lo que diríamos un modo de ser, un modo de sentir y modo de hablar a quienes escapaban, por así decirlo, de la categoría de bárbaros, es decir, de los no educables. Entonces, podemos decir más cosas de Sarmiento. Acá el problema va a ser, es decir, hay mucho de progreso, hay muchas cosas positivas, dio un gran impulso a la educación popular, a la educación de las artes, de los oficios, del trabajo, pero el problema fue esto de qué hacemos con el criollo, con el indígena, qué hacemos con el gaucho, por qué no pensar otro tipo de alternativas, digamos, de camino. Bueno, y ahí está el punto, por así decirlo, eh, negativo del accionar de Sarmiento, pero fue un gran hombre también en el sentido de la historia de educación, de que popularizó un poco más la educación y bueno, pensó esto de que pueda llegar la educación o que por medio de la educación se va a progresar en la sociedad. Yo siempre digo, yo creo que él lo que falló mucho fue su metodología. Yo creo que el fin estaba bueno en algunos aspectos, pero falló mucho la, la metodología y bueno, no avalo para nada su forma de proceder, pero sí rescato esta intención de crear una escuela para la patria, para el progreso, para salir adelante, para crecer como país, siendo más con los valores de la patria, etcétera, ¿sí? Bueno, yo creo que eh, Sarmiento merece eso, ¿no? Un estudio crítico y tratando de rescatar lo bueno y lo malo, es decir, lo que podamos salvar de la figura y de succionar, y bueno, y lo que se repudia y tratemos de que no se repitan estas situaciones, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias.